Buenos días. Hoy vamos a hablar en el Evangelio de Lucas. Este es mi cuarto mensaje subido a YouTube. Vamos a hablar en el capítulo 5, versículo 17 al 26. Voy a leer y le voy a decir lo que está dentro del pasaje y el propósito de la gente que rodeaba a Jesús, en mayoría, y la aplicación para nuestras vidas. Leo. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas, de todos los pueblos, de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor Dios Padre estaba con Jesús, con él, para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Procuraban. 4 hombres eran, dice los otros evangelios. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa. Los otros evangelios añaden que abrieron un hueco y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. El propósito es para que Jesús les sane. Al ver él, Jesús, la fe de ellos, dijo al hombre, o sea, al paralítico: tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a pensar diciendo: ¿quién es este que blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, resaltando esa divinidad que también tenía, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y dijo: ¿por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico: a ti te digo, note la autoridad con que se lo dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y en el instante, el hombre, levantándose en presencia de ellos y tomando su lecho en que estaba acostado, note que el verso 25, terminando el pasaje, dice que todavía estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de miedo, de asombro y temor y miedo, glorificaban a Dios y decían: hoy hemos visto cosas asombrosas, o sea, maravillosas. Ahora, hay algo importantísimo. Note bien. Jesús perdona y sana a un paralítico. La primera parte que vemos es el perdón de Jesús. Y la segunda parte que vemos es la sanación del paralítico. Ahora, vamos a leer la primera parte del perdón de Jesús y lo que está dentro de ese perdón. Notemos que fue en un día donde la multitud era tanta que hasta de Galilea, de Judea y de Jerusalén habían venido muchos intérpretes, maestros de la ley y escribas fariseos. Y resalta que el poder del Dios Padre, el Señor, estaba con Jesús, con él, para sanar. ¿Por qué coloca aquí para sanar? Si yo coloqué es en la segunda parte de este pasaje, la sanación, y a la primera parte le llamé el perdón de Jesús. Porque era lo que se estaba resaltando en ese trayecto. Jesús venía de sanar a un leproso, venía de hacer una pesca milagrosa, venía de sanar a muchos cuando se puso el sol. En el capítulo 4, vea que el capítulo 4, mira, sana a la suegra de Pedro, sana a muchos, saca a muchos endemoniados, libera el espíritu inmundo,
hace el milagro de la pesca, sana al leproso, que ya lo dije, y ahora viene con el Padre. Yo sé que se nota el poder del Dios Padre que estaba con Jesús, con él, para sanar. Entonces ellos, a la luz de eso, tenían un hombre paralítico, 4 hombres tenían un hombre paralítico, claramente sobreentendido, que lo montan en un lecho y lo llevan hacia Jesús. Dice que le traían un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Dice el verso 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho. Añade los otros evangelios que abrieron una abertura por el tejado y por el tejado le bajaron, pero abriendo un hueco. Note el tiempo que duran para abrir el hueco. Meten al hombre, lo reciben abajo y lo ponen delante de Jesús. ¿Cuál era el propósito? Querían que Jesús le sanara por el testimonio y la fama que ya tenía, porque el poder del Señor estaba con él para sanar. Pero yo no estoy hablando del segundo encabezado, el segundo punto, porque yo puse que Jesús sana a un paralítico, Jesús perdona a un paralítico y le sana, pero la primera parte del pasaje es el perdón. Pero estamos hablando de sanación en un sentido porque está dentro de ahí, que estaba con él el poder para sanar, y en el contexto se habla de tantos milagros que hizo y sanación y echa fuera demonios y todo eso, para mostrar el poder que estaba con él para sanar. Pero Jesús no ha sanado todavía al paralítico. Por lo que le dio fue el perdón, por eso yo puse Jesús perdona al paralítico. El perdón del Señor. Ahora, mire cómo dice aquí. No hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, abrieron la abertura, verá claramente, dice los otros evangelios, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Ya eso lo había dicho. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo hombre. O sea, hay un plural porque ve la fe de todos, que por supuesto se sobreentiende que incluye al paralítico. Pero esa fe para sanar. Entonces Jesús, no de manera inmediata, cumple el propósito de esos hombres en su fe de llevarle a Jesús por la fama del poder, lo que se venía oyendo para sanar. ¡Pum! Y lo que reciben es el perdón de pecados. Jesús le dice al hombre en singular, tus pecados te son perdonados. Todavía no ha sido sanado. Ahora nos vamos a seguir leyendo. Y en el segundo parte del pasaje, que es el versículo 21 en adelante, note que aquí hay un perdón. Ya. Y no se ha cumplido el propósito de los hombres, del paralítico y los 4 hombres que llevaban al paralítico, porque el propósito era sanarle. El hombre sigue acostado. Entonces, en el verso 21 al verso 26, vamos a ver algo muy claro. O el verso 25. El 21 al 25 vamos a ver algo muy claro. Jesús se identifica porque vienen los escribas, los doctores de la ley, toda esa gente a murmurar sobre el perdón. Sobre el perdón. Que un hombre, porque miran a Jesús como hombre, le dice a otro. Y ellos solo lo piensan. Y Jesús se detiene allí, de luego de perdonar, a enfocarse, a identificársele a ellos. ¿Quién es Él? Para al final cumplir con el segundo punto, que es sanar al paralítico. Recuerden, la primera parte del pasaje, hasta el versículo 20, el perdón de Jesús, que acababa de ver la fe de ellos, pero ellos traían en fe para sanar y Jesús lo hizo fue perdonar. Y la segunda parte del pasaje es que Jesús se identifica la murmuración de los escribas, pero es la sanación del paralítico. Hablamos de la sanación del paralítico allí en ese segundo punto. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este? ¡Qué blasfemias! ¡Uy, qué blasfemias! ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús resalta su divinidad en esa unión que le hizo a su naturaleza divina, estando como hombre, siendo hombre.
resalta la autoridad que tiene, porque él también tenía una autoridad, porque su divinidad estaba también allí. No era Superman, no. Él venció como hombre, murió como hombre, pero aquí en estas acciones habla de la autoridad que Dios le dio para perdonar pecados, porque también Él es divino en su naturaleza, tiene su naturaleza divina y su naturaleza humana. No confundan persona con naturaleza. Ojo, Él añadió a su naturaleza divina la naturaleza humana. Y estando en forma humana como hombre, con cual venció como hombre, Él accionó también, porque tenía la autoridad de Dios para perdonar pecados, porque iba a pagar la deuda eterna, el perdón de los pecados de los que creyesen. Pero seguimos. Blasfemia, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo: ¿qué cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene por potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Nota, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, noten el verso 25, levantándose en presencia de ellos, levantándose y tomando el lecho el que estaba acostado, o sea que en toda esa conversación, después de decirle tus pecados te son perdonados, el hombre seguía sin ser sanado. Y fue el propósito por el cual lo llevaron, y fueron ellos, y abrieron ese hueco para que Jesús le sanara. Y cuando va por la sanación, por el milagro del físico, se hallan es con el perdón y la vida eterna, para entrar en comunión y relación con Dios y deleitarse en Dios. Porque la vida eterna, dice Juan 17:3, es que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo que tú has enviado. A mí me sorprendió el Señor. Él me dio a mí la vida eterna, sin yo buscarla. Por allá dice el capítulo 65 del Evangelio de Isaías. Dice el capítulo 65. Fui hallado por lo que no me buscaban. Me manifesté a gente que no preguntaba por mí. Me río, pero agradecido de Dios. Porque este hombre solo se acercó con los otros hombres por el milagro físico del paralítico. Y lo que halló fue la manifestación del perdón de los pecados para vida eterna, cumpliéndose Isaías 65. Fui hallado por los que no preguntaban por mí. Me manifesté a los que no me buscaban. Dios se le revela con el perdón. Jesús le dice: aquí estoy para perdonarte. Porque esa es la prioridad. Por eso le digo yo a las congregaciones, ya estoy aplicando, le digo yo a las congregaciones, no apliquen o no prediquen la aplicación, no prediquen los hechos sin el propósito por el cual vinieron los hechos. Tú puedes venir a una iglesia, mira, yo conozco iglesias, congregaciones que predican. Busca tu milagro, tenemos un culto evangelístico, tenemos una campaña evangelística de 4 días, dicen ellos. La tenemos allí, acércate por tu milagro, ahí está el Señor para sanar. Y usan este pasaje. Y nos resaltan que aunque tú vayas por el perdón de los, como que tú vayas por el milagro, la sanación física, es el perdón de los pecados que te puedes hallar. Tienes que ir por el perdón, es lo que quiero decir. Ya eres predicado. Ya esos 4 hombres, 5 hombres habían oído de Jesús, de sus milagros, y se acercaron por el milagro físico. Pero si halló fue el perdón. Y es al final de todo el pasaje en que Jesús, respondiéndole a los doctores de la ley y a los escribas, que dice, para sanar, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero resaltemos que cuando los hombres le dicen, los intérpretes de la ley, los escribas le dicen que Jesús blasfemaba,
que solo Dios puede perdonar pecado. Las palabras del verso 23 que Jesús le dice, que es más fácil decir, tus pecados se son perdonados, o toma tu lecho, levántate y anda. O sea, les está recalcando y le está respondiendo a su pregunta en sus corazones. Solo Dios puede perdonar pecado. Bueno, tienes al divino Señor delante de ti, que le ha añadido una naturaleza humana a su naturaleza divina. Tienes al Mesías, tienes al Dios Hijo delante de ti, el Hijo de Dios, humanizado. Estás mirando a un hombre que va a vencer como hombre, pero se está identificando a ti como divino también. Y se te está identificando, escriba y fariseo, intérprete de la ley. Eso le da a entender aquí el pasaje. Cuando le dice, pero ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda, toma tu lecho, vete a tu casa. ¿Qué es más fácil decir? O sea, es que solo Dios puede perdonar pecados. Por eso te digo que es más fácil decir, te perdono o vete a tu casa, levántate. O sea, sí, solo Dios puede perdonar pecado, le está diciendo. Sí, solo Dios puede perdonar pecado. Por eso es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, y el que está allí con la autoridad del Señor para sanar, está manifestando también su divinidad. Pero todavía el hombre no ha sido sanado, ha sido perdonado. Y le recalca esas palabras del verso 23 que él acaba de decir, de identificarse como divino. Le dice, pues para que sepan, y aquí le dice, que el Hijo del Hombre, y noten la mayúscula en la Reina Valera y en cualquier versión, también viola nuestra gramática, porque nosotros pudiéramos decir, para que sepan que el Hijo del Hombre, como no lleva punto, o dos puntos vertical, o un punto y seguido, o un punto y aparte, para poner mayúscula la primera letra de nuestra gramática. Aquí se viola la gramática porque no podemos aplicar esa gramática para resaltar la divinidad de Jesús, para minimizar la divinidad de Jesús, perdón. Tenemos que violentarla. Y el autor Lucas, escritor, entendió que la forma de resaltar la divinidad de Jesús es poniéndole en un corrido su mayúscula, el único Hijo unigénito. Dice, pues para que sepan que el Hijo H mayúscula del hombre, no sé si me podían entender, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado. Ahí vuelve a resaltar su divinidad en la palabra Hijo, con la mayúscula ahí. Cuando dice del hombre, señalando sus dos cosas, el Mesías. Tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. El verso 25, el pasaje termina en el verso 26. Al final fue que lo sanó. La gente se maravilló, sobrecogido de miedo, de temor, de asombro, glorificaban a Dios, y el paralítico por fin habló y dejó de ser paralítico, reagarró su lecho obedeciendo la palabra del Señor y se fue a su casa. ¿Qué resalto yo aquí? Escuche bien. La aplicación. No prediquen milagro, iglesia e iglesias. No prediquen sanación física. Prediquen la palabra, prediquen a Jesús, prediquen al Salvador. Eso les digo. La gente le predicas milagro y la gente va a ir allá por el milagro, porque te estás comprometiendo. Busca tu milagro. Mal hecho, mal predicación. Eso no es predicar el evangelio. Predica el evangelio, predica la palabra, y el que se acerque así
a oír la palabra, puede hallar el perdón, o de una vez el arrepentimiento y fe manifiestan ello. Cualquiera pudiera decir, pero es que si lo llamamos por milagro y no le hace el milagro, pero le perdona los pecados y lo sorprende como sorprendió al paralítico, porque ellos iban por el milagro, por la sanación, por levantarlo de ser paralítico a ese hombre, y allá no fue el perdón de pecado. Sí, porque la voluntad de Dios es hallar el perdón de pecado, pero esa no es la manera. Porque yo no voy a usar una forma equivocada de predicar, que no es la prioridad, para que pues se cumpla lo que es prioridad dentro. Eso no lo sabes tú. O es que Dios te dijo, la palabra no lo dice, o es que Dios te dijo, engáñalos, llámalos que le voy a hacer milagro, llámalos y llámalos que le voy a hacer milagro. Dale. Y después, yo los perdono a los que no estén adentro y los salvo. No, predica salvación. Pablo, en Hechos 16, había una mujer que tenía un espíritu de adivinación, y el espíritu de adivinación en la mujer endemoniada decía, estos hombres predican salvación del Dios vivo. El mensaje es predicar el evangelio. Jesús vivió, murió y resucitó para perdón de pecados. Ahora no va a faltar que se acerque gente buscando su milagro, su sanación. Y si Dios quiere perdonarlos, lo sorprende como el paralítico. Pero fue por el perdón de pecados que Dios le permitió estar allí para perdonarle sus pecados públicamente. Pero ellos se acercaron fue por el milagro. Y ahora los escribas y los fariseos, vamos a entrar para aplicar también respecto a ellos. ¿Ellos qué? Se quedaron mudos, no tenían palabra. No entendieron que Jesús identificó su divinidad allí. Identificó su divinidad. Así que la aplicación es clara. Predica perdón de pecado en Jesucristo. Arrepentimiento y fe. Y que venga lo que Dios quiera. Porque Jesús lo que hacía era predicar. Claro, y la sanación señalaban quién era Él. Hizo muchos milagros y se acerca mucha gente por milagro, y lo que hizo fue salvarlos. Como ocurrió con el paralítico. Ya redundé bastante. Ahora, quiero que por favor se centren, oigan una y otra vez este mensaje, porque nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho.